En nombre de En Marea queremos manifestar nuestra oposición tajante a lo que de forma profundamente equivocada y de forma unilateral acaba de hacer el Gobierno de España. No compartimos en absoluto el empleo y la aplicación del artículo 155 del texto constitucional. No solamente no lo compartimos, sino que creemos, además, que en una relación desigual que existe entre el Estado y Cataluña, desde luego van a emplear toda la fuerza y tienen una única voluntad, que es vencer y derrotar no al Gobierno catalán, sino al pueblo catalán que legítimamente en las calles y con los mecanismos a su alcance exige democracia. Nos parece un error en un momento, además, en el que, como ya hemos dicho, esto ya es un problema de libertades públicas y de democracia, un error y una escalada de tensión. Igualmente, nos parece un error que se opere, insistimos, de manera equivocada, autoritaria, en una sociedad del siglo XXI, alejados de lo que debe ser la normalización ante problemas políticos a través del diálogo. Solo hay una herramienta para solventar los problemas de la gente, que es hablar, es dialogar, es tender la mano, es negociar, es tener altura de miras y es tener la responsabilidad de ser el Gobierno de España. Justamente los organismos internacionales, Europa nos pedía esto, nos pedía no aplicar el 155, nos pedía sensatez, nos pedía inteligencia. Insistimos, nada de esto se ha hecho. Y no se ha hecho, además, con fundamento alguno. Cualquiera que lea la carta del señor Puigdemont, yo misma, que vengo del mundo del derecho, es clara. Donde hay papeles, las barbas se callan. Y nos dice tajantemente el señor Puigdemont que no se ha declarado la independencia en Cataluña. Por tanto, no hay razón alguna para que el Gobierno de España emprenda la acción más severa que tiene nuestro texto constitucional, insistimos, no contra el Gobierno de Cataluña, sino contra el pueblo catalán. Por tanto, vamos de error en error, nos tendrán enfrente e, insistimos, no compartimos para nada que quieran derrotar y humillar al pueblo catalán. Finalmente, y no menor, también desde Marea queremos denunciar el uso partidista y, desde luego, no respeto constitucional a la separación de poderes que el portavoz del Gobierno acaba de hacer en esta Cámara. Es inaudito que el propio portavoz del Gobierno no solamente exponga en esta Cámara la posición del Gobierno de España, sino que, además, desde los canales democráticos que son del pueblo español de esta Cámara, se transmita la posición del Gobierno. Si lo quieren hacer, que lo transmitan desde los canales de difusión e información de la Moncloa, pero la sede de la soberanía popular de los españoles y las españolas, que es de todas, está aquí y no debe ser empleada, insistimos, por el señor Méndez de Vigo. Tanto hablar de Constitución, tanto hablar de respeto a la ley, tanto invocar a Montesquieu para ser los primeros que se rebelan e incumplen los mandatos constitucionales. Desde luego lo desconocemos. Lo que tenemos muy claro desde En Marea, más allá de las disquisiciones doctrinales de cómo se puede aplicar la traslación de un precepto que trae causa de un ordenamiento jurídico que es el alemán, nunca lo hemos más que estudiado de manera teórica en las facultades de Derechos, desconocemos los pactos existentes, pero desde luego nos parece desde En Marea una operación de régimen muy equivocada y nos parece, volvemos a decirlo, muy equivocado que el Partido Socialista esté del lado de la violencia, de la represión, de la carencia del diálogo y no se ponga a favor de la gente. Insistimos, no es contra el Gobierno catalán, es contra el pueblo catalán, es contra la voluntad de millones de seres humanos y esto, además, como bien sabemos, va a traer una ola de reacción. Hablamos de libertades públicas, el Partido Socialista sabe perfectamente que nos vamos a colocar en momentos muy difíciles para la democracia española, que, insistimos, el 155 se va a hacer carne en Cataluña, pero va a tener consecuencias en el resto del Estado español. Por tanto, desde luego, lamentar que el Partido Socialista esté del lado de la violencia, de la falta de diálogo y no al lado de lo que se esperaba que era el nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez.